noviembre es un mes para el recuerdo de las dificultades, la persecución y los horrores que tuvieron que vivir los judíos en Europa, sobre todo en esta época pre-Segunda Guerra Mundial, donde muchos comenzaron a ser perseguidos y de alguna manera ya se comenzaba a visorar lo que iba a ser el horror que vivirían años después. Por eso hoy vamos a hablar con la señora Nora Fischbach. Ella es doctora en ciencias políticas, sobre además un tema que toca directamente al pueblo judío, que es oportuno recordar, y es precisamente el Kristallnacht, ¿no? O la noche de los cristales rotos. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en realidad ahorita, desde hace unos años, te tengo que corregir una cosa, que si bien es cierto, sí es conocido la Kristallnacht como la noche de los cristales rotos. En los últimos años se ha estudiado que este nombre no debe ser utilizado. El nombre correcto para denominar a los horrores y el preludio de lo que fue la Shoah o el Holocausto es la noche del pogrom del 9 y 10 de noviembre de 1938. En Alemania se llama, por ejemplo, The Reichspogrom. ¿Y qué es un pogrom? Es una persecución, vandalismo, violencia contra las propiedades y contra las personas. ¿Y por qué no se debe llamar Kristallnacht? Porque no se están conmemorando cristales rotos. Y aparte que Kristallnacht significa nada más noche de cristales, no noche de cristales rotos. Y tenemos que recordar también que un 9 de noviembre de 1989 se cae el muro de Berlín, entonces en la mañana estás conmemorando y en la noche estás celebrando en Alemania. Todos los años se conmemora, la comunidad judía hace un acto y este año lo hará igualmente para conmemorar no los cristales rotos, como acabo de decir, sino las 91 vidas que fueron truncadas ese mismo entre el 9 y el 10 de noviembre. Esto es el parteaguas que va a convertir la persecución, la quitada cuando quitaron la nacionalidad a los judíos, al poder ejercer cargos públicos, etcétera. Y esto nada más pasó, y hay que resaltarlo, en la Alemania nazi, en Alemania y Austria y los Sudetes, y no nada más que, bueno, además que mataron 91 judíos, se vieron afectados y de ahí el lenguaje popular utiliza Kristallnacht. 7.000 a 7.500 vidrieras fueron hechos añicos y por eso cristales rotos, 1.400 sinagogas y 30.000 personas fueron hechas presas en los ya campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. Entre esos 30.000 personas tengo que mencionar especialmente a mi abuelo, Max Fischbach, que en paz descanse, que estaba vivo y sobrevivió con muchísimos traumas a esta persecución. Además, señora Nora, es la mayor persecución registrada en la historia. Cuando uno empieza a revisar y a leer esta conmemoración sobre este hecho tan lamentable, que además de alguna manera era el preludio para las atrocidades que luego el ejército nazi iba a hacer contra el pueblo judío, ¿no? Entonces, esto marca como de alguna manera un punto de inflexión en esa Alemania que ya estaba siendo o ya estaba dominada por el poder nazi, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo, porque precisamente es lo que tú llamaste, punto de inflexión, parteaguas, el hito, la fecha en donde ya no nada más estaba bien perseguir, sino estaba bien matar. Y esto fue, lo que lo causó, primero fue la muerte del tercer secretario de la embajada alemana en París, Ernst von Rath, por parte de Herschel Greenspan, porque ya los judíos estaban siendo perseguidos y había habido en Alemania algo que se conoció como la acción polaca, que es que mandaron a las familias de origen extranjero, aunque tuvieran residencia legal en Alemania, a la frontera con Polonia.
y tuvieron que pasar muchas vicisitudes. Uno de los hijos de esta familia, que es Herschel Greenspan, va el 7 de noviembre, ese mismo día compra un arma y compra una caja de balas y va a la embajada de Alemania y le dispara al tercer secretario. La muerte el 9 de noviembre lleva precisamente a tener la excusa para perseguir con una razón más al pueblo judío, que ya estaba siendo perseguido desde la llegada de Hitler al poder, o inclusive desde antes, porque Mein Kampf, que es Mi lucha, se escribe en el año de 1934, y ya ahí Hitler anuncia qué es lo que va a hacer con el pueblo judío. Cuando tú hablas de la mayor persecución, sí, comienza esa noche y termina en el año de 1945, con el término de la Segunda Guerra Mundial. Además, también es importante destacar la sociedad alemana de ese momento, una sociedad que era un hervidero donde parecía que el principal foco de atención fueron los judíos, precisamente por un arma política que utilizó Hitler, poner en el centro de todo a los judíos para justificar lo que iba a ser luego, ¿no? Estas atrocidades, la discriminación, prácticamente acabar con un pueblo por precisamente todas estas inconsistencias que tenía como líderes y digamos, lo difícil que fue en ese momento para Alemania que se encunara toda esta ideología, ¿no? La verdad que los judíos fueron uno de los principales, o el objetivo a perseguir, a matar, a vejar, a encerrar, a distinguir, a execrar de una sociedad y después precisamente matar. Es cierto, sí, fueron los judíos. Cuando, por ejemplo, hablamos de Auschwitz, el antiguo campo de concentración en la Polonia ocupada, de 1939 a 1945, hablamos que nada más ahí se asesinaron entre 1.100.000 a 1.300.000 personas, y estamos hablando de un 90% judíos, pero también tenemos que hablar de que Hitler persiguió a los romaníes y Sinti, que es un grupo parte de los romaníes, también están los homosexuales. Y hay que recordar que la primera matanza fue a las personas que no estaban que tenían no eran, o sea, por ejemplo, depresión, que tenían problemas de caminar, que tenían todas estas disabilidades. A ese grupo también se la persiguió y fue el primer grupo con el que se hizo una matanza. Después fueron las otras grandes grupos. Y por supuesto, los judíos, la sangre judía para ellos estaba contaminada y se hablaba de una teoría de pureza racial y que la raza aria era la raza superior, cosa que se sabe que no, porque si nos vamos al año de 1936, las Olimpiadas en Múnich, quien ganó fue Jesse Owens, que era un señor de raza afroamericana, que de hecho Hitler sale para no entregarle la medalla. O sea, que esa teoría de la raza aria, la verdad es que no tiene ningún fundamento. Sí, de alguna manera elementos propagandísticos precisamente para llevar a la sociedad a, de una u otra forma, ser cómplice de lo que se vivió durante la Alemania nazi. Y por eso es importante estas fechas, ¿no? Para recordar esto y para que el mundo no vuelva a entrar en situaciones así, sobre todo para resaltar el aspecto de la coexistencia, que es tan importante. La verdad es que sí, o sea, tienes toda la razón en lo que has dicho. Ahorita tengo que decirte una cosa, parece que el mundo no ha aprendido, porque vemos como hoy en Sudán se están matando las personas. Posterior a lo que fue el Holocausto, la Shoah, hubo grandes genocidios, como el de Ruanda. Hay los uigures también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando al mundo que no ha aprendido de tantos lugares que hoy en día antes eran antiguos campos de concentración y ahorita son lugares conmemorativos?
¿Qué está pasando que no hemos aprendido? Sí, es verdad, recordamos, pero tenemos que recordar con algún propósito de acción, porque si no, no vale o sea, no es que no vale la pena recordar, sino la recordación se queda en recordación, pero se siguen matando estas personas. Ciertamente también lo estamos viendo recientemente en los titulares de lo que está pasando en Nigeria con los cristianos, también por Correcto. motivos religiosos. Es un tema que también ha estado en la agenda internacional muy presente. Señora Nora, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta conversación que está siendo muy interesante y al regreso vamos a también tocar otros temas que son importantes, Perfecto. que ya anunciamos al comienzo sobre lo que pasó en Nueva York, que se corta una dinastía con este, digamos, nuevo alcalde que tiene la ciudad de Nueva York, en conflicto además con Donald Trump. Vamos a hacer una pausa y al regreso les contamos más sobre esto.